dijo 3 segundos, ¿verdad, Aldo? Así es, así que estamos Bueno, atentísimos. vamos. Qué gusto, por cierto, mi estimado. Una, dos, tres. Hola, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y sean bienvenidos a esta emisión organizada por la Asociación Iberoamericana de Docencia Universitaria, AIDU, a cuya presidenta, la doctora Alicia Rivera, le damos las gracias por darnos este espacio. El tema de hoy se titula La calidad de la educación en México y para hablar de ello tenemos la presencia del doctor Aldo Muñoz Armenta, a quien le damos las gracias por haber aceptado la invitación para estar con nosotros. Doctor Aldo, muchas gracias. Gracias a ti, doctor Anselmo Andrade. Me da muchísimo gusto platicar contigo. Te respeto, te aprecio, te reconozco todo tu trabajo. Así que encantadísimo de platicar sobre este tema que además es clave todavía para el tema educativo y para el debate sobre el tema de la educación en México. Sí, así es. Y para aprovechar el tiempo, diré solamente una, pero muy breve reseña curricular del doctor Aldo. Lo presento y comenzamos porque el tiempo vuela en este tipo de misiones. El doctor Aldo Muñoz Armenta es doctor en Ciencias Políticas y Administración por la Universidad de Salamanca, España, académico de la Universidad Autónoma del Estado de México, coordinador del doctorado en Ciencias Sociales de esa casa de estudios y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, nivel 1. El doctor Aldo Muñoz Armenta es autor de innumerables artículos publicados en revistas indexadas, nacionales y extranjeras, y es autor del valiosísimo libro El sindicalismo mexicano frente a la reforma del Estado, entre otros libros. También ha sido profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México, y de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Pues un placer contar con la presencia del doctor Aldo Muñoz y comenzamos nuestro diálogo. Doctor Aldo, el título de nuestro conversatorio contiene un concepto polémico, el de calidad. Un concepto que se le ha entendido de manera muy simple o se le ha querido adornar de complejidad. En ese sentido, reconociendo que es un concepto complejo y multidimensional, quiero iniciar este diálogo preguntándote, doctor Aldo, en tu opinión, ¿qué debemos entender por calidad, por educación de calidad y sobre todo, qué indicadores nos permiten valorar la calidad de la educación? Te escuchamos. Bueno, Anselmo, muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por el diálogo. Digamos, hay un debate bastante importante sobre lo que representa la calidad en términos, vamos a llamar, de resultados, lo que representa la calidad en términos de procesos, y lo que representa la calidad, vamos a llamarlo como un marco estructural, pues, de largo alcance del funcionamiento del sistema educativo, sobre todo en el nivel de educación básica que abarcaría preescolar, primaria y secundaria. Este, Como resultado, bueno, apenas se publicaron, como tú sabes, y el auditorio sabrá, apenas estamos hablando de hoy, 5 de diciembre, se publicaron los resultados de la prueba PISA, que, digamos, evalúa el desempeño de los estudiantes de educación básica hasta 15 años, me parece, eh, en el área de matemáticas y lectoescritura. Y México salió muy mal, Singapur salió muy bien, a nivel Latinoamérica, a Chile le fue muy bien, Brasil está mucho mejor que nosotros. Ahora no vi a Cuba, me extrañó, pero siempre sale mejor que toda América Latina Cuba. Costa Rica está mucho mejor que nosotros, en fin. Y como resultado, la calidad educativa, querido Anselmo, supone que lo que
te enseñan los profesores en el aula se refleja en un examen con altas calificaciones. Se supone que los estudiantes reflejan el trabajo, vamos a llamarlo pedagógico, y el trabajo administrativo que harían las escuelas eh, a lo largo, digamos, del ciclo escolar. Digamos, en este concepto de lo que es el resultado, la calidad educativa implica que todos los alumnos deben tener un resultado por arriba de cierto promedio numérico, y quien no lo logra significa que falló la escuela, que fallaron los maestros, hasta cierto punto que falló el andamiaje administrativo de lo que es, digamos, el sistema educativo. Y como proceso, pues es como más, digamos, exigente, ¿no? El proceso significa que hay una serie, digamos, de acciones que favorecen, por ejemplo, la capacitación magisterial, que favorecen el acompañamiento de los alumnos, que favorecen las mejores condiciones para que las escuelas funcionen y por lo tanto no hay que ocuparse tanto del resultado, sino que el proceso, como está, digamos, muy bien articulado en todas sus facetas, profesores, directivos, escuelas, pues el resultado no tiene que ser más que buenas evaluaciones, buenas calificaciones. Y, y la calidad educativa, digamos, como a nivel estructural, te habla de un sistema educativo bien equipado en términos tecnológicos, bien equipado administrativamente, bien equipado presupuestalmente. Los maestros son bien pagados, los directivos son bien pagados, las escuelas cuentan con todos los insumos para su funcionamiento, buenos patios, buenos salones, eh, y, y no hay, digamos, ninguna parte que desarmonice el funcionamiento del sistema educativo. Incluso, si dado el caso, las escuelas cuentan con recursos materiales, recursos económicos para alimentar, si es necesario, a los alumnos que tienen dificultades. No hay, digamos, limitaciones presupuestales para la capacitación magisterial. Y más allá de que pueda haber algún conflicto al interior de la escuela o en el sistema, digamos, hay tantos recursos o los recursos suficientes, para no hablar de tantos, que el sistema se autorregula. Nadie se puede quejar de que le falte algo. Y si le falta algo, es fácil que lo manifieste y el sistema se lo dará. Estamos hablando, por supuesto, de posturas teóricas, estimado Anselmo, y entonces cada país, dependiendo de su realidad, dependiendo de su situación económica, de su situación política, pues adopta los criterios de lo que llamamos el concepto o los conceptos de la calidad educativa para generar el mejor resultado. Y esto, por supuesto, si me permites hacer la acotación, tiene que ver con las particularidades, vamos a decirlo así, de desarrollo económico, de desarrollo social, de desarrollo cultural de cada país, o bien de cada comunidad educativa, como les gusta decir a algunos. Y si hablamos de comunidades educativas, hablamos, por ejemplo, del empeño que ponen los maestros, del empeño que ponen los padres y del empeño que ponen las autoridades educativas y las autoridades escolares. Hablando de que
si decimos comunidad, todos están en el entendido de que necesitan contribuir de alguna forma en digamos, en este entramado llamado comunidad. Digo, a final de cuentas, la realidad es mucho más difícil, la realidad es mucho más compleja de lo que establecen los términos y de lo que establecen digamos, las teorías o las premisas normativas de cómo debe ser una buena escuela, de cómo debe ser un buen proceso educativo. Incluso te comento que en algún momento del gobierno de Felipe Calderón, la secretaria Vázquez Mota encargó a un equipo de expertos crear una norma oficial mexicana, como ocurre perdón por, digamos, la comparación, como ocurre con los apagadores de luz, con los cargadores telefónicos, con las computadoras, o sea, ya sabes, ¿no? Mi estimado amigo, la NOM regula el buen funcionamiento o la buena entrega de un producto material que es de suma importancia para nosotros, que tienes la certeza de que cualquier producto siguió esta NOM, esta norma oficial mexicana, y significa que cumple con los mismos criterios de calidad, digamos, en un amplio sentido de la expresión. Y la secretaria Vázquez Mota encargó a un equipo de especialistas crear una norma oficial para el funcionamiento y operatividad de las escuelas mexicanas. Nos puede resultar un poco, digamos, pues de risa. Algunos podrán decir que bien, pero yo creo que hay como dos puntos que revisar. Uno, el primero es, yo creo que hay un desconocimiento, una desinformación de lo que es una escuela pública en México. Y no estoy hablando, por ejemplo, de las escuelas que hay en la Ciudad de México, en Morelia, en Naucalpan, en Mérida, en fin. No estoy hablando de cualquier escuela pública en México que puede caer en el municipio de Nacajuca, en Tabasco, este, eh, en el municipio, por ejemplo, de Emiliano Zapata, en Morelos, en fin, en cualquier lugar del país. Y entonces tienes, por ejemplo, escuelas en zonas eh, de mucho calor, de mucho frío. eh, Tienes escuelas en zonas, vamos a llamarle de barrancas, barrancas que, bueno, de tipo natural. Tienes escuelas en zonas serranas. En fin, hay una serie de características geográficas que tiene México, pero sobre todo de situaciones de desigualdad, de una fuertísima desigualdad entre regiones, entre ciudades, entre municipios. Entonces, la norma oficial mexicana que propone o que trata de desarrollar la entonces secretaria Josefina Vázquez Mota en el gobierno de Felipe Calderón, te habla de dos opciones y que cada quien se quede con la opción que más le satisfaga, de que tenía muchas ganas de que todas las escuelas mexicanas tuviesen ciertas características o características elementales para funcionar. Baños, bebederos, eh, eh, Electricidad. electricidad, sillas, pupitres o lo que corresponda. Es decir, alguien podría decir es un acto genuino de querer mejorar las cosas. Y, y luego una segunda postura podría ser que la señora no conocía o desconocía la realidad de las escuelas mexicanas, que
por razones presupuestales, por razones también de voluntad política, el presupuesto, que además se puede revisar para infraestructura escolar, que incluye reparación de escuelas, equipamiento de escuelas, no ha crecido mucho en términos reales en los últimos 30 o 40 años. Y alguien me puede decir, ¿y eso qué tiene que ver con la calidad educativa? Tiene mucho que ver porque cuando hay mucho sol, los maestros no pueden dar clases. Cuando hay mucho frío, los maestros no pueden dar clases. Si está lloviendo, estamos hablando de que hay escuelas con techos de palma. Estamos hablando del siglo XXI, estimado amigo Anselmo. Los maestros no pueden dar clases, los niños no pueden ir a la escuela. Si hay un ventarrón, las escuelas se llenan de lodo, se llenan de agua. Es decir, tiene mucho que ver la calidad de la infraestructura. Y te puedo decir otro dato que no varía mucho a lo largo del tiempo, porque lo he dicho como 100 veces este dato y no cambia mucho. Tenemos una modalidad en educación secundaria llamada telesecundaria. Y se supone que, digamos, tratando de sortear las muchas dificultades de carácter técnico, presupuestal, el gobierno federal creó la modalidad de telesecundarias, que es como una especie de manual videograbado en la que los alumnos toman nota a partir de lo que dice una televisión con, digamos, con material ya autorizado, desarrollado por especialistas. Bueno, tenemos que en la mitad de las escuelas no hay televisión, hablando de telesecundaria, por ejemplo. Estamos hablando de que en la tercera parte de las telesecundarias no hay luz. ¿De quién es la culpa, mi querido amigo Anselmo? ¿Del gobierno, del gobernador, de los directivos? No, no está claro. Entonces, volviendo al punto, la señora Vázquez Mota o actuó de buena fe, aunque con mucha ingenuidad, o realmente no sabía, o si lo sabía, no dimensionó las complejidades que representa crear una escuela, pues, con buenas instalaciones, ya no digas con buenos maestros o con buena tecnología pedagógica, sino que, pues, tenía ganas de, me parece, si me permite el comentario, de pasar a la historia como una secretaria que hizo un intento importante por mejorar la infraestructura de las escuelas de educación básica en México. Por supuesto, la norma nunca fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. Era imposible, digamos, que se publicara algo así. Es como, imagínate que se publica, mi estimado amigo, en el Diario Oficial de la Federación una norma oficial mexicana para que no haya más baches en ninguna parte del país, en ninguna ciudad. Se les acaba el presupuesto nacional, ni cancelando el tren Maya o Dos Bocas o las muchas obras que han hecho todos los presidentes hubiera alcanzado para tapar tanto bache. Yo creo que no habría dinero suficiente para crear escuelas, vamos a llamarle, pues, con todos los servicios, ya no digas muy dignas o muy sofisticadas, ¿no? Entonces, el concepto de calidad educativa termina siendo relativizado y operativizado como cada secretario o como cada gobierno que va como asumiendo funciones. Para, para la derecha, hablamos de los panistas, la calidad educativa eran buenas calificaciones. Empezando, por supuesto,
por Vicente Fox, que en su compromiso social por la calidad de la educación, que es un documento de buenas intenciones que promueve el presidente Fox, el entonces secretario Reyes Tamés, es que el personal del sistema educativo, sobre todo profesores, supervisores y directores, sean reclutados en un esquema de concursos de oposición, que los mejores sean los que den clase, que los mejores sean los que asuman las funciones directivas en las escuelas y los mejores sean supervisores. Pero hay un tema, digamos, hay un problema, y es un problema bastante complejo. El año cero podría ser el año 2002, o pudo haber sido el año 2002, o el 2001, o el 2003. A partir del 2003, todos los reclutas deberían haber sido reclutados bajo un esquema de concurso de oposición. Pero no había, digamos, una estructura administrativa, o no se planteó una estructura administrativa para aplicar exámenes, no se planteó una estructura administrativa para evaluar, entre comillas, a los mejores, y aún más, tampoco se planteó un esquema de que los supuestos reclutas encontrados bajo esquemas de meritocracia tuvieran espacios, buenos espacios para el trabajo docente, para el trabajo magisterial. Entonces, bueno, queda como un documento, vamos a llamarle fundacional, de la idea de calidad educativa que establece el gobierno de Vicente Fox. Y luego llega Felipe Calderón, crea las pruebas enlace con Josefina Vázquez Mota. Se trataba de evaluar censalmente, no de manera muestral, como ocurría con el gobierno de Fox, evaluar censalmente a escuelas de todo el país, públicas y privadas, para revisar los niveles de aprendizaje y revisar, digamos, el nivel de aprovechamiento. Información que no tiene, digamos, retroalimentación con respecto al resultado. Se descubre, estimado amigo Anselmo, que México tiene un promedio por abajo de 5 en matemáticas y en español. Ya no digas en historia, en ciencias naturales, en fin, en biología o no sé. Y entonces, digamos, bajo la presión de este grupo de interés llamado Mexicanos Primero, se insiste en que es una forma buena de revisar el esfuerzo de maestros y estudiantes a lo largo del país, pero se les ocurre además incluir a las escuelas privadas. Estamos hablando de escuelas que implican un gasto importante para las familias, y puedes encontrar a lo largo del país escuelas primarias, secundarias y preescolar que te cobran 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 pesos, o 20,000 pesos, o 25,000 pesos. Da igual. ¿Por qué digo da igual? Porque el resultado de lo que fue las pruebas enlace fue exactamente parecido, por décimas, por muy pocas décimas, o a veces similar al de las escuelas públicas. Entonces, estudiar en una escuela privada, ojo con esto, amigo, con baño, con un patio muy limpio, con maestros más o menos capacitados, etcétera, etcétera, resulta que tienen las mismas calificaciones en la prueba enlace, no más de 4 o 5, o no más de 5 en matemáticas y español. Entonces, el mito de la buena escuela, de la escuela súper equipada, de la escuela súper ordenada, pues pasa a segundo plano. Porque déjame decirte algo, en, en China los profesores no tienen, en la mayoría de los casos, más que el nivel preparatoria.
y tienen mejores resultados, mucho mejores resultados que México en matemáticas y digamos en su idioma de lectoescritura. Y mira que en China son más letras y más, digamos, símbolos de lo que es su abecedario. 520, algo así. Entonces, realmente se convierte en un enigma y a pesar de, digamos, de esas evidencias, el gobierno de Peña Nieto se empeña en incluir en el artículo tercero, en la reforma educativa de 2013, la exigencia de la calidad y se obliga a los maestros a tomar cursos, a pasar exámenes de nivel, aquí incluso se van más allá, se abarcan el medio superior, en todos los subsistemas de educación media superior, que es bachillerato, centro, centros de bachillerato tecnológico, CETIS, CEBETIS, en fin, tanto estatales como nacionales. Y, y las pruebas PISA, a lo largo del, digamos, del sexenio de Peña Nieto, una vez que entra en vigencia la reforma educativa de 2013, de febrero de 2013, no mejora sustantivamente los resultados, porque nuevamente se pone énfasis en que si reclutas a los mejores maestros, se supone que tendrás mejores alumnos, que si los maestros son estudiosos y pasan bien sus exámenes, van a generar alumnos muy competitivos. Pero hay otro tema, estimado amigo. Este, los, digamos, el gobierno que empieza en este sexenio, que es el del presidente López Obrador, no modifica sustantivamente la idea de la meritocracia. Recordar, mi estimado, que antes del gobierno del presidente Salinas, tenías plaza garantizada al terminar la normal. Eso se acaba en el periodo del presidente Salinas, de manera muy silenciosa, muy discreta. No se modifica, digamos, la norma en el papel, pero simplemente ya no se les entregaban plazas discrecionalmente como ocurría antes, o no discrecionalmente, automáticamente a los normalistas al concluir. En parte porque el sistema educativo estaba saturado y en parte porque ya había más oferta de normalistas que plazas disponibles. Eh, y, y ocurre, mi estimado, que López Obrador no modifica el esquema de burocratización, perdón, de examen meritocrático para ingresar al sistema educativo, pero entonces caímos en cuenta que no solo se trataba de una postura, vamos a llamarle tecnocrática, de lo que es el proceso educativo, sino también de una postura política. Había que poner un freno administrativo muy puntual al normalismo, vamos a llamarle tradicionalista, eh, pues reacio a los procesos meritocráticos y, digamos, con esto, limitar o controlar el ingreso de los nuevos reclutas digamos, a la vida magisterial. Es decir, de pronto, creo yo, el que López Obrador haya continuado con este esquema de reclutamiento de maestros, es decir, examen para poder ingresar, nos genera pues, la visión de que no solo se trataba del discurso de la calidad, sino se trataba también de neutralizar al normalismo
en un sentido administrativo, en un sentido político, y al mismo tiempo de desmovilizar las posibilidades que habían desarrollado los normalistas en connivencia con las organizaciones gremiales, tanto del CENTE como de la CENTE, en lo que respecta a la exigencia de nuevas plazas. Es decir, no solo era un tema de evaluación meritocrática, sino además era un tema fundamentalmente de limitaciones en su capacidad de chantaje frente a las autoridades educativas. Yo creo en lo personal que la semilla que puso Peña Nieto de las evaluaciones terminó beneficiando en términos de conflictividad social al gobierno de López Obrador. La gente se desmovilizó y las protestas que hay de manera intermitente y de manera más pausada, como en comparación a como las que había antes en mayo, en febrero, tienen que ver con este proceso gradual pero sistemático de reclutamiento a través de la meritocracia. Porque además me parece que es una fórmula que desmoviliza, porque la protesta, que independientemente de su valor social y de sus alcances en lo que es un proceso de negociación, ya no tiene la misma capacidad de convocatoria, porque si tú quieres ganar más, ya sabes que puedes hacer un examen. Si tú quieres ascender de puesto de profesor a director o a subdirector, no sé si existe al cargo todavía en algunas entidades, hay que hacer un examen. Si quieres ser supervisor, hay que hacer un examen. Ya no, es decir, ya el sindicato tiene un margen muy limitado, que seguramente lo seguirá teniendo alguno, para promover de la normal a la escuela y para promover de la escuela a otros niveles. Y esto va acompañado, desafortunadamente, mi estimado Anselmo, de un proceso político que no varió sustantivamente, que los gobernadores, los líderes sindicales seccionales y de la dirigencia nacional del sindicato de maestros y de los sindicatos estatales, como el del Estado de México, el CEMSE, el de Puebla, el SUTEP, el de Baja California, Tabasco, en fin, hay varios sindicatos estatales, lograron guardarse plazas, obviamente en acuerdo con las autoridades educativas estatales, y asignarlas de manera discrecional, incluso a personas que no tienen la preparación de maestros. En esta, digamos, transición de lo tradicional a lo meritocrático, los gobernadores y los líderes sindicales, a río revuelto, no reportaron de manera abierta las plazas que siguen utilizando para hacer favores, para generar acciones de padrinazgo, de mecenazgo y de clientelismo entre muchísima gente con la que tienen algún tipo, digamos, de relación clientelar o familiar o de amistad. Entonces, las opciones o digamos, la realidad es que tenemos maestros reclutados bajo un esquema meritocrático, pero sin capacitación, sin apoyos, en escuelas que no tienen las condiciones materiales, las condiciones de infraestructura elementales para su funcionamiento. Y tenemos otro proceso de reclutamiento, digamos, más discreto, pero igual digamos, de corrupto, como se
se denunció antes de las reformas educativas que se llevaron a cabo en el año de 2013. Y persiste, desgraciadamente, en muchos estados, en muchos subsistemas educativos estatales y en algunos casos en el federal, la compra y venta de plazas, porque la autoridad nacional, estimado Anselmo, no tiene las herramientas administrativas, las herramientas tecnológicas para detectar los casos. Me tocó ser copartícipe de un trabajo de auditoría que la SEP contrató a un privado para auditar algunas escuelas secundarias de Cuernavaca. Y me acuerdo que en una de las visitas que hicimos, le pedimos al director de una escuela secundaria el expediente de un profesor, porque como era una revisión aleatoria y muestral, pedíamos solo algunos cuantos expedientes, no se pedían todos. Y le pedimos el expediente de un profesor de educación física. Y, y en su título decía que había estudiado biología. Me llamó la atención, pero pues no dijimos nada. Bueno, que una persona que estudió biología, pues no tiene nada de malo que sea maestro de educación física. Igual fue el único espacio que se abrió. Entonces le pedimos después a las autoridades escolares que llamaran al profesor, que además decía que tenía 62 años. Llega el profesor y le preguntamos su edad. ¿Cuántos años tienes? Fue lo único que le preguntamos. Y nos dijo que 18. Evidentemente, pues no era la persona, o sea, estaba usurpando la identidad de otro profesor, pero es parte, mi estimado, de los vicios que generó el esquema de asignación de plazas de forma clientelar a través de esquemas de padrinazgo y de mecenazgo. Y entonces, además de eso, la calidad educativa se enfrenta al desinterés, vamos a llamarle estructural, de las familias. Para la mayoría de los padres de familia, que además tienen que trabajar en muchos casos de 8 a 12 o 14 horas por día, la escuela de preescolar, la escuela de primaria o la escuela secundaria es una guardería. Por eso tanta polémica por el caso de las escuelas de tiempo completo. Los papás no pueden darle seguimiento a sus hijos para la entrega de tareas y les resulta más cómodo que darles un celular o dejarlos que vean la televisión de manera indiscriminada, porque los llama el trabajo, los llama, digamos, la necesidad de atender pues las necesidades básicas del hogar, o incluso las mujeres que se quedan a hacer las tareas domésticas, no tienen como las condiciones, perdón, académicas y personales para atender a sus hijos. Y es muy posible que muchas de ellas no sepan cómo explicarles qué es un verbo, qué es un sustantivo, qué es un predicado, qué es una fracción común, qué es un denominador común, en fin, todas estas cosas que en las primeras etapas de la educación primaria son como fundamentales. Y entonces, como en todos los esquemas teóricos y formalistas que de pronto aterrizan como políticas de gobierno, como política pública, pues quedan muy lejanas a lo que es la realidad. Que los diseñadores de políticas
y sobre todo de la política educativa y sobre todo de la política de calidad educativa, eh, no, parece que no han visto o nunca vieron una escuela en Tabasco, en la zona indígena de Tabasco, que nunca vieron una escuela en la zona indígena de Yucatán o en las muchas zonas indígenas de Yucatán, que nunca vieron una escuela en el Cerro de Santa Catarina, en Iztapalapa, o en la Sierra Tarahumara, eh, este, y en muchos otros municipios o regiones del país donde las condiciones de funcionamiento de la infraestructura educativa son de altísima precariedad, donde los padres, por ejemplo, son agricultores de lo que se llama el temporal, es decir, que van, digamos, van viajando para encontrar eh, un contrato o un jornal para trabajar en la cosecha y a veces cargan con sus hijos. Familias enteras. Familias enteras trabajando en jornales o incluso hay historias interesantes, muy interesantes, de familias que trabajan en circos. Entonces van cambiando de ciudad conforme tienen oportunidad de ganar algún ingreso. Y ahí, bueno, le dejan toda la chamba al CONAFE, como sabes, es el Consejo Nacional de Fomento Educativo, que trabaja fundamentalmente o con alfabetizadores o con muchachos de servicio social a los que se les paga una cantidad simbólica para que ayuden a alfabetizar o a muchas personas, pues, o adultas o de la infancia, a concluir sus estudios de educación primaria. Y luego tienes muchísima violencia doméstica, muchísima problemas de alcoholismo en muchas familias, que termina afectando el desempeño escolar de los niños. Muchísimas familias que prefieren que sus hijos trabajen después del primero o segundo año de primaria. Y si tú revisas los niveles de deserción más altos en educación, es en primaria y secundaria. Y sigue vigente la estadística, ¿no? Que de cada 100 niños que entran a la primaria, solo uno va a llegar, ya no digas a terminar, a la universidad. Entonces, Te detengo ahí rápido, querido Aldo, porque quiero, justo en eso, creo que ahí está el nudo gordiano de donde se centra la calidad, justo en esta dimensión política y administrativa, en el nivel secundario. Estaba leyendo un dato para que continúes, que decía que solamente el 20% de los docentes de secundaria tiene tiempo completo. El resto está contratado por horas. Entonces, esto abona a lo que estabas comentando de que cómo puede haber calidad en estas condiciones administrativas o laborales de los docentes. Perdón, nada más quería abonar eso. fíjate que ese es un tema, digamos, interesante, porque cuando Peña empezó, bueno, no Peña, sino el sistema educativo empezó con el tema de los concursos, muchísimos especialistas, analistas decían que ya era hora de que la meritocracia fuera el elemento clave para la contratación de maestros. Y sí, muchos maestros entraron por concurso a dar clases de educación primaria y secundaria, pero observamos que muchos concursos eran por 1 hora de clase, por 3 horas, por 5 horas, y poquísimos más por arriba de 20 horas, poquísimos. Cuando tienes 1 hora de clases, pues no te da para tanto, ¿no? Cuando tienes 3, pues mucho menos, o cuando tienes 5. Y entonces, efectivamente, un maestro
de secundaria puede llegar hasta 40 horas. Es el tope que da la autoridad, hablando, digamos, del máximo. En una buena época del poderosísimo magisterio o del poderosísimo Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, había maestros con 40 horas en una escuela en la mañana y 40 horas en una escuela en la tarde. Obviamente, pues les iba muy bien. Eso ya no existe o casi ya prácticamente desapareció. Pero tener 20 horas, que sería medio tiempo para los estándares académicos y administrativos, es ya un logro enorme. Estamos hablando de que 2/3 partes de los maestros de secundaria no llegan a las 20 horas, por lo cual tienen que buscar empleo en otros espacios. No, y estamos hablando de que pueden ser en otras escuelas, en un taxi, en una oficina pública, en una oficina de privada. Es decir, tienen que complementar su ingreso para poder salir adelante y sacar adelante a sus familias. Que ese es el otro tema, que los sueldos de los maestros en México son piramidales, que la mayoría, por ejemplo, de los que tienen una plaza en educación primaria, no tienen una cosa que se llama base, no están basificados. Si no están basificados, mi estimado, es una penalización en sus ingresos y es una penalización en su eventual jubilación. Trabajando lo mismo que sus compañeros basificados, van a ganar posiblemente 2/3 partes o la mitad de lo que gana un basificado. Y hay muchas historias de maestros que después de 30, 40 años se retiraron sin basificarse. Y la basificación es un estatus laboral que reconoce una serie de prestaciones. ¿Y por qué no basifican a todos? Bueno, porque dice el gobierno, no tenemos presupuesto suficiente, porque además esto implica aumentar el gasto en cotizaciones al ISSSTE o a los sistemas de seguridad social estatales donde hay, digamos, prestación de servicios estatales. E implica además una serie de recursos para hacer válidas las prestaciones de los maestros basificados, como año sabático, como bono por antigüedad, que supone, digamos, adiciones al presupuesto, más aguinaldo, compensaciones, en fin. Y como todos como, digamos, el pago a los profesores de preescolar, primera y secundaria, tanto a nivel nacional como estatal, está terriblemente segmentado. Tienes, mi estimado amigo, por lo menos unos 40 o 50 mercados laborales diferenciados a lo largo del país, tanto en el ámbito nacional como estatal. Entonces, en una de esas tú entras, por decirte algo, a dar clases en las escuelas de educación básica de Tabasco. Te puede tocar una buena plaza si tienes un amigo, amiga, un conocido, y en poco tiempo te basifican, o puedes estar 30 años sin basificarte y retirarte, por lo tanto, con una jubilación muy raquítica, muy precaria, que apenas te va a permitir sobrevivir, y así está todo el país. Entonces, tú le dices al maestro, ¿por qué no te capacitas? Tenemos cursos en línea. Bueno, para empezar, permítanme conseguir un internet aquí donde vivo. Y luego dicen, bueno, pero es que si es de acceso gratuito y si está en línea, pues puedes ir a un café internet. Bueno, insisto, en el municipio donde vivo no hay internet y el poco que hay no me da para abrir una plataforma Zoom o de otro tipo. Y además, mi estimado, puede ser que ni siquiera haya posibilidad de conectar una computadora. Y de hecho,
no sé, yo creo que has tenido oportunidad de viajar a diferentes lugares de México. En buena parte del estado de Oaxaca no hay ni siquiera señal telefónica. Lo mismo en Puebla, lo mismo en Veracruz, lo mismo en Zacatecas, lo mismo en Chihuahua. Es decir, los comerciales que dicen que en México hay una telefonía nacionalizada, pues eso obviamente es una mentira. O sea, no hay forma de capacitar profesores que además no tienen los recursos porque su salario es muy precario para acceder a nuevas tecnologías o para acceder a esquemas de capacitación teledirigido y que pues están literalmente pues atados a su suerte de precariedad y a su suerte, digamos, de ausencia de apoyos y de condiciones elementales, pues para tener conocimiento nuevo y actualizado. Aldo, gracias por esas reflexiones, por hacer énfasis en esta dimensión política y administrativa de lo que es la calidad de la educación, que a veces se nos olvida y se centra en estas cuestiones como infraestructura, capacitación. Y no sé si quieras decir algo para despedirnos respecto a algo que hayas dejado en el tintero y en 2 minutos que tú nos puedas decir algo más. Con mucho gusto, estimado amigo Anselmo. Fíjate que eh, hay modelos pedagógicos que están debidamente probados en otros lugares del mundo, que no requieren de tantos recursos. Y nos podemos preguntar, mi estimado amigo, ¿por qué Cuba siempre tiene mejores resultados que México en términos digamos, de lo que son los exámenes de comprensión, matemáticas, lectoescritura? ¿Por qué China tiene mejores resultados? Y te puedo decir que en Cuba no hay buen internet. Yo no he ido a Cuba, no tengo el gusto, pero todos nuestros amigos cubanos que vienen de viaje o que viven aquí después de haber estado en Cuba nos dicen que aquí el internet es muy bueno comparado con el de su país y sin embargo son mejores sus resultados. Y podemos ver otros casos. Chile tiene menos recursos educativos que nosotros y obtuvo mejores resultados. Eh, y entre otras cosas tiene que ver con el tipo de estímulo y con el tipo de trato que se le da a los profesores, con el tipo de motivación que se le da a los padres para que hagan acompañamiento de sus hijos. Yo creo que no se ha ensayado como esa parte, es decir, trabajar en un sentido, digamos, menos administrativo y más, digamos, de acompañamiento con profesores, con padres de familia, con estudiantes, para que mejoren su rendimiento, para que mejoren sus resultados. Eh, no sé, creo que hay muchas resistencias burocráticas a aprobar esos modelos, a revisar esos modelos y eventualmente, pues hacer ciertas exploraciones para ver si funcionan o tienen, digamos, alguna limitación. Como que somos muy endogámicos, mi estimado amigo, en en el quehacer pedagógico, como que no nos gusta como sociedad quizá o como gobierno, bueno, yo no soy del gobierno, ¿verdad? A revisar otros horizontes pedagógicos que dan buenos resultados con muy bajos recursos. Y ese sería, digamos, el añadido a esta interesante y prolífica plática contigo. Estimado Aldo, pues solamente puedo decirte gracias por estas reflexiones. Vuelvo a insistir, qué interesante esta
perspectiva de los ámbitos político y administrativos que limitan o que inciden en la calidad de la educación, que a veces están fuera de la mayoría de la literatura que abunda ahí en la red y en las bibliotecas. Solamente me queda despedirme. Soy el doctor Anselmo Flores Andrade y fue un placer haber compartido este espacio con el doctor Aldo Muñoz Armenta, académico de la Universidad Autónoma del Estado de México y coordinador del doctorado en Ciencias Sociales de esa casa de estudio. Gracias, hasta la próxima y buenas noches a todos. Buenas noches, estimado amigo. Es un gusto platicar contigo.